Profe, Sí, eh, queríamos hablar sobre el certamen, o sea, el certamen, el control. y ahora sí. Teníamos esta expresión para la aceleración y decíamos que esta era la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Esto era una fuerza de Coriolis y este era un término métrico. ¿De dónde aparecía la fuerza de Coriolis? La fuerza de Coriolis aparece, bueno, ambos términos aparecen de la conservación de momento angular de este movimiento. Nosotros decíamos que teníamos un movimiento en que aumentábamos la velocidad, ¿cierto? En una cierta cantidad. Y si es que acaso la partícula se movía en dirección norte-sur, necesariamente iba a cambiar el radio de rotación, ¿cierto? Con respecto al eje de rotación, que al final nos está mostrando o nos está dando como cuantificación la fuerza centrípeta que está sintiendo la parcela, ¿cierto? Es una fuerza ficticia, pero como este término de acá es la aceleración siempre relativa al sistema no inercial. Y déjenme hacer esa salvedad porque de aquí en adelante en el curso, cada vez que no digamos nada, cuando no digamos nada, y esto sea un du a dt, va a ser la aceleración relativa al sistema no inercial, que es lo típico. Siempre nos estamos refiriendo a los movimientos que nosotros podemos medir desde la Tierra. Cuando yo me refiero al sistema inercial, le pongo un montón de color acá para decir sistema inercial y le pongo su índice y cosas, ¿ya? Ese es el I que ocupábamos antes, ¿cierto? Eso es respecto del sistema inercial. Y siempre en meteorología, cuando uno escribe el sistema inercial, uno lo marca súper bien. Pero cuando uno escribe el sistema no inercial, no necesariamente uno lo marca, porque este por defecto es el que estamos siempre ocupando, ¿sí? Entonces cuando uno no dice nada, y esa es la anotación de Holton, cuando uno no dice nada es porque está siempre en el sistema no inercial, en el sistema referido a la Tierra y que incluye la rotación de la Tierra. Entonces, en ese sistema, estos términos son aceleraciones, ¿ya? Son aceleraciones eh, que aparecen, ¿cierto?, de la curvatura de la Tierra y de la rotación, pero que se escriben como si fueran fuerzas, como si fueran fuerzas. Entonces son fuerzas ficticias, ¿sí? ¿Ya? Y este es el principal, la fuerza de Coriolis. Ahora, movimientos que cambien el radio de rotación, ¿cierto? Uno podría hacer que uno moviera la partícula de norte-sur, ¿cierto? Cambiando su radio un poquito, ¿cierto? Cambiándolo un delta R. Lo que uno suponía era que estoy moviendo ahí un poquito mi partícula, de tal forma que, por ejemplo, si ese es el eje de rotación, el nuevo eje de rotación es ese de ahí, ¿sí? Y aquí tengo, por ejemplo, R más delta R, y aquí tengo R nomás, y cuando hago eso, aparece un delta U para compensar ese cambio en el eje de rotación, porque el momento angular se tenía que conservar. ¿Se acuerdan? Ese era todo el argumento físico, era que nosotros conservando el momento angular, significaba que para pasar de una latitud a otra, como este R iba a cambiar, necesariamente también U tenía que cambiar. ¿Sí? Así que ese era el argumento físico. Ahora vamos a argumentar de manera similar. Bueno, ojo que esta es una manera de cambiar R, ¿cierto? Moverse de norte a sur cambia R. Moverse en latitud cambia R. ¿Cuál es la otra manera de cambiar R? Moverse un poquito de arriba a abajo, ¿sí? Si es que yo me muevo en la vertical, también cambio R, ¿ya? Y eso también puede pasar en la atmósfera, pues obviamente que también uno puede subir o bajar en la atmósfera, ¿cierto? Si yo con mi parcela de aire subo, también estoy haciendo un cambio delta R, y ese cambio delta R, para conservar momento angular, debería también traer aparejado alguna variación en U para compensar ese cambio en delta R que ocurre por subir y bajar. Así que
No voy a hacer la derivación, pero análogo, completamente análogo a lo que hicimos recién, uno puede calcular que hay una aceleración en la horizontal, en la dirección X, ¿ya? Que aparece cuando uno tiene ascenso o descenso y tiene magnitud menos 2 omega coseno phi. Este es el término vertical de Coriolis, término de Coriolis vertical. Y esto aparece casi por rigor nomás, porque debut y despedida para el término de Coriolis vertical, porque el término de Coriolis vertical en general es muy, muy, muy pequeño, ¿ya? Y la razón de por qué es tan pequeño es porque es proporcional a la velocidad vertical. Y la velocidad vertical en la escala sinóptica o en la gran escala es mucho, mucho más pequeña que la velocidad horizontal. Entonces, este término en general es despreciable comparado con el valor de los términos horizontales de Coriolis. ¿Ya? Y también hay un término métrico que también es más despreciable todavía, es ultra despreciable, porque también aparte de ser métrico y ya ser pequeño, por ser métrico, además está multiplicado por la velocidad vertical, así que sigue siendo más chico todavía, ¿ya? Así que por completitud, debut y despedida de estos términos, todavía no los vamos a hacer desaparecer, pero ya les anuncio que los vamos a hacer desaparecer en un futuro cercano. Ahora bien, eso con respecto a los movimientos que cambiaban el radio, ¿cierto? Porque uno se movía de norte a sur. ¿Qué pasa si uno se mueve de este a oeste? ¿Ya? Cuando uno se mueve de este a oeste, supongamos que uno parte en reposo y de repente uno le pega un chancacazo a la parcela de aire, de tal forma que la parcela se empieza a mover de este a oeste, y lo hace sin torque externo, uno también lo puede hacer así, ¿ya? Uno debería conservar el momento angular, pero es más fácil hacer el argumento de la siguiente forma. Cuando uno tiene la parcela en reposo, ¿cierto? La aceleración centrípeta o la fuerza centrípeta, o perdón, la aceleración centrípeta o la fuerza centrífuga sería igual a algo así como menos omega cuadrado por r, o más omega cuadrado por r. ¿Sí? Y eso es cuando una partícula está en reposo. Pero si yo por algún motivo le doy una cierta velocidad horizontal, si le doy una velocidad horizontal en x, entonces la nueva fuerza centrífuga, ¿cuánto vale? La nueva fuerza centrífuga va a valer lo que valga la velocidad angular que tenga la partícula en ese momento, multiplicado por r. Pero la velocidad angular ahora, como lo habíamos visto antes, es omega más u partido por r, por este vector r, que es el vector que une el eje de rotación con la posición de la partícula, ¿sí? Ese vector de ahí. Que fíjense que es un vector que no está en la horizontal, ¿cierto? No está en la horizontal ni en la vertical, porque si hacemos como con una lupita acá, ¿cómo van nuestros vectores? Nuestro vector horizontal es un vector así, ¿cierto? Ese es el vector K. Y nuestros vectores unitarios horizontales son uno así, que apunta hacia el polo, que es nuestro vector J, tangente a la circunferencia de la Tierra, y otro vector que es un vector que apunta hacia el interior de la hoja, y que es el vector I. Y juntos esos tres forman una triada de vectores unitarios que están todos
ortogonales entre sí, ¿sí? Y de tal forma que I cruz K, I cruz J, I cruz J es K cruz J, K cruz J es I, no, pues K cruz J es menos I, J cruz K es I, ¿cierto? Y K cruz I es J. Así que está, y el vector R, que quizás deberá dibujarlo con otro color para que se note, porque en realidad no se ve nada. El vector R, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Tiene proyección, o quizás lo que habíamos descompuesto era el vector omega, ¿ya? Que sería ese vector que está ahí. Pero el vector R tiene una proyección en J y otra proyección en K, ¿sí? Para cada punto. Así que la nueva fuerza centrífuga, ¿cierto? De la partícula que se está moviendo ahora es entonces omega más U partido por R según R. Esta es la fuerza centrífuga. Nueva. Entonces la pregunta es, la diferencia entre estas dos va a ser la fuerza que sienta una partícula al moverse, ¿ya? Le va a aparecer una fuerza, y esto es sumamente raro porque uno pensaría que la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis son cosas distintas, pero aquí vamos a ver cómo aparece Coriolis como consecuencia de la existencia de la fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces tenemos omega más U partido por R, omega al cuadrado, según R, por R, menos omega cuadrado por R. Ya, esta diferencia es la diferencia en aceleración que se ve en el sistema rotatorio debido a que la parcela alcanzó una velocidad u. ¿Ya? Entonces, esta diferencia es la diferencia que aparece solamente cuando, recuerden, que aparece solamente cuando la partícula está en movimiento. ¿Sí? Si no está en movimiento, obviamente está todo balanceado. ¿Y por qué está todo balanceado si no está en movimiento? Porque esta componente omega cuadrado r, nosotros se la sumamos a la gravedad. ¿Se acuerdan de eso? ¿En qué dirección va omega cuadrado r unitario? Bueno, va en esa dirección, ¿ya? Va justamente en esa dirección. La voy a poner en rojo ahora. R es azul, ¿cierto? Ay, esa es la... Pero omega cuadrado r, ¿cierto? Va en la misma dirección y tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente vertical y la otra componente horizontal. Y lo que dijimos es que la componente horizontal es nula, de alguna forma, porque la forma de la Tierra, ¿cierto? La esfericidad de la Tierra hace que esta componente acá horizontal no sea importante, ¿sí? O desaparezca de alguna forma. Es como que la componente horizontal de omega cuadrado r está incluida en la pendiente que tiene la Tierra debido a su forma, ¿cierto? Y eso hace que una partícula esté en reposo aun cuando hay una aceleración centrípeta que la está llevando hacia afuera, ¿sí? Pero eso es porque la forma de la Tierra es tal que esta superficie, esta fuerza en la horizontal está como considerada en la forma de la Tierra, ¿ya? Pero todo eso se rompe una vez que aparece esta velocidad, porque cuando aparece la velocidad en la dirección U, lo que uno está haciendo es hacer rotar la partícula más rápido, ¿sí? Y entonces tenemos que agregarle esa velocidad adicional a la fuerza centrífuga, de tal forma que ahora la rotación es omega más U partido por R y no solamente omega. Entonces, el resto de esto,
la diferencia entre estos dos valores de la fuerza centrífuga, yo siempre me confundo entre centrífuga y centrípeta, ¿ya? Así que no confíen en mí cuando yo diga fuerza centri algo, puede ser cualquier cosa, lo siento. Es como que tengo una incapacidad en mi cabeza para decirlas bien. Así que, pero ustedes me entienden. Una es centrifuga y la otra es centrípeta, ¿ya? Desarrollemos estos términos de acá. Acá tenemos omega cuadrado, ¿cierto? Más 2 omega por u partido por r, más u cuadrado partido por r, según r, ¿cierto? Menos omega cuadrado según r. Omega cuadrado según r se va, simplemente, y lo que queda es esos dos términos que están ahí. Omega, 2 omega u partido por r, según r, más u cuadrado partido por r partido por nada, ¿cierto? Eso es. Ya, entonces ahora fijémonos bien. Ay, por más que lo hice, lo traté de hacer bonito, pero me salió tan feo. Ahí sí. Fijémonos bien ahora en cómo se descompone ese vector r de acuerdo a la latitud. Entonces, si es que yo tengo un punto acá, ¿cierto? En alguna parte de la superficie de la Tierra que está a una cierta latitud phi, ¿cierto? Fíjense que los dos términos dependen del vector r partido por r. ¿Qué es ese vector r partido por r? Un vector unitario. Es un vector unitario, claro, que uno lo podría llamar así, r unitario, y es el vector unitario que apunta efectivamente justo así, ¿cierto? Perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Si ese es el eje de rotación de la Tierra, ¿cierto? Esa distancia de ahí es la distancia r, esa de ahí es la distancia r, ¿cierto? Y este vector de acá es el vector r, y ese vectorcillo de ahí, si es que es unitario, va a ser el vector r partido por r, vector unitario, ¿sí? Y entonces hagamos un zoom ahí, porque lo que yo les decía era lo siguiente, que ese vector unitario, r partido por r, uno lo puede descomponer en dos, ¿ya? En una componente según K, unitario, que apunta así, y en otra componente según J unitario, que apunta así, hacia el polo, ¿sí? Ahora, lo único que necesitamos saber es cuánto vale este ángulo. Si este ángulo es phi o este ángulo es phi. ¿Cuál ángulo es phi? Yo diría que ese ángulo de ahí es phi, ¿ya? Porque si uno se fija, ese no es phi. ¿Debería ser entre K tongo y el vector unitario? Eso de ahí debería ser phi. Sí, según yo. Ya estoy pensando, porque en el ecuador K y el vector R apuntan en la misma dirección, efectivamente. Así que en el ecuador la latitud es 0 y este ángulo es 0, así que cuando este ángulo se hace chiquitito, los dos apuntan en la misma dirección. Así que ese es el ángulo phi. Y por lo tanto, ¿cuánto vale R partido por R? Bueno, R partido por R vale exactamente coseno de phi según K unitario menos seno de phi según J unitario. ¿Sí o no? Eso vale. Ahora, este exceso de fuerza centrífuga lo podemos escribir entonces ahora en función de las componentes de del vector R, del vector R partido por R, ¿ya? Y eso nos va a quedar así, como 2 omega por u multiplicado por R partido por R, o sea, 2 omega por u por coseno de phi según K unitario menos seno de phi según J unitario. Más
u cuadrado por r partido por r, es decir, u cuadrado por coseno de phi según k unitario menos seno de phi según j unitario. ¿Ya? Ok. Yo creo que me equivoqué acá. Sí, porque me comí un r cuadrado acá. Sí, nadie me dijo nada. Pero nos comimos un r cuadrado acá porque el cuadrado el primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado es u cuadrado partido por r cuadrado, así que aquí hay un r adicional. Hay un r cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí tenemos que dividir por r, esto de acá. ¿Sí? Y ahí queda bien. Entonces, fíjense que hay varios términos acá, pero los vamos a escribir individualmente. 2 omega u coseno de phi según k menos 2 omega por u seno de phi según j más u cuadrado. Fíjense que el r lo podemos aproximar en este caso como a coseno phi. Ya lo habíamos hecho ya. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que r era a coseno phi? Así que esto es u cuadrado partido por a coseno phi por coseno de phi según k. Así que se van los cosenos phi. Y aquí queda menos u cuadrado partido por a por tangente de phi según j. Si juntamos los j con los j y los k con los k, nos va a quedar lo siguiente, que la aceleración relativa debido a estas fuerzas ficticias que aparecen como resultado de que la partícula se está moviendo en la dirección este-oeste, tienen componentes en j y en k. Por supuesto que estas son fuerzas ficticias, ¿ya? O aceleraciones, si es que uno las considera aceleraciones. Recuerden que eso es pasarlas de un lado para otro nomás, ¿ya? Pero en este caso las vamos a considerar fuerzas. Y uno puede escribir esto así, que necesariamente estas desviaciones, ¿cierto? Van a producir un cambio o una aceleración de la velocidad norte-sur, porque van según j las fuerzas, ¿sí? Si estas fuerzas fueran en la dirección Y, producirían un cambio este-oeste, pero van en la dirección J y por lo tanto producen un cambio norte-sur. ¿Ya? Así que de B a dt va a ser igual a menos 2 omega u seno de phi según J menos u cuadrado partido por A por la tangente de phi según J. ¿Ya? Y esto en realidad le podríamos, no, perdón, no quiero hacer eso, le podríamos poner, le podríamos borrar los j nomás, ¿cierto? Porque ya sabemos que nos estamos refiriendo a la aceleración en la componente j. Y de acá también vemos que si estas dos son aceleraciones según k, necesariamente esto va a producir un cambio en la velocidad vertical ahora, ¿cierto? Que va a ser igual a 2 omega u coseno de phi más u cuadrado partido por a más u cuadrado partido por a. Así que estas son, y fíjense que de nuevo aparece una componente de Coriolis horizontal modificando la velocidad norte-sur y este término métrico, una componente de Coriolis y otro término métrico. Voy a escribir acá abajo la ecuación que habíamos obtenido para du a dt. ¿Ya? Du a dt tenía más de una componente, de hecho tenía más términos métricos, porque uno podría sumar todos los términos y todas las posibilidades, ¿cierto? Du a dt era 2 omega b seno phi más u por b partido por a por la tangente de phi. Y también habían otros términos que eran los términos que dependían de omega. 2 omega w, perdón, de w, de la velocidad vertical, coseno phi menos u
por W partido por A. Yo les decía que estos por ahora no los vamos a considerar, ¿ya? Porque son despreciables. No voy a hacer el argumento ahora porque el argumento completo lo vamos a ver después. Pero vamos a hacer la mitad del argumento ahora, que es el argumento respecto de los términos métricos, ¿ya? Y en la escala sinóptica, las velocidades típicas de los movimientos son del orden de 10 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la escala, y así se anota, ¿ya? Entonces uno dice U, y esa U mayúscula se refiere a que estamos hablando de una escala de magnitud de la velocidad horizontal. ¿Sí? La velocidad horizontal tiene una escala que es del orden de los 10 metros por segundo. Eso significa que tanto U como V tienen ese orden de magnitud, ¿sí? O también dicho así, U y V escalan de acuerdo a esta escala U, que es la escala del viento en escala sinóptica, ¿sí? Ahora bien, si miramos los términos, ¿cierto? Vemos que omega es la rotación de la Tierra, y la rotación de la Tierra es así tal cual como ustedes la ven. Es que 2pi, ¿cierto? Que es la circunferencia completa, lo recorre la Tierra en 86.400 segundos. ¿Sí? Así que omega es aproximadamente 6 o 7, ¿cierto? Dividido por 7 por 10 elevado a 5, o 8 por 10 elevado a 5. 8 por 10 elevado a 5 o por 10 elevado a 4. Por 10 elevado a 4. ¿Sí o no? Así que tengo un número que es un número cercano a 8, o 7, o 6, dividido por 8 por 10 elevado a 4. Esto es aproximadamente 10 elevado a menos 4. 1 sobre segundo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuál es la escala ahora para comparar, por ejemplo, este término 2 omega b seno phi? ¿Cuál es la escala de ese término? Bueno, la escala de ese término va a ser 2 veces omega por la escala de u, ¿ya? Y seno de phi tiene escala unitaria, porque es un número entre 0 y 1. Así que eso no va a modificar la escala de este término. Y por lo tanto, este término de acá tiene escala del orden de 2 por 10 elevado a menos 3 metros partido por segundo al cuadrado. Está bien porque son unidades de fuerza, ¿sí? Fuerza por unidad de masa, ¿sí? Porque esto sería en newton si es que fuera en kilogramos, pero como todo lo hemos hecho por unidad de masa, entonces hay un dividido por kilogramo implícito en todo esto, así que esto tiene unidades de metros partido por segundo, que son unidades de aceleración o unidades de fuerza por unidad de masa, ¿sí? Profe, Sí, es 10 a la menos 5. ¿en verdad? ¿Sí? Ya la menos 5. ¿Por qué? No lo veo. ¿Qué me dice la Priscila? ¿Sí? No lo veo, Priscila. A ver. Déjame hacerlo bien. Esto es 6. Ah, porque es 6 por 10 a la 1. No, 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 no. No, es 6 nomás. 3,14 por 2. 6 dividido por 8,6 por 10 elevado a ¿cuánto? Menos a 4. Yo digo que eso es 10 a la 4, ¿cierto? Esto es aproximadamente igual a 10 a la menos 5. A 10 a la, a 10 a la menos 4. 1 sobre segundo. Y multiplicado por u, que tiene escala del orden de 10, sería 10 a la menos 3. No lo veo, Priscila. No, es que yo lo decía por el valor que tiene
el omega. Tú... Porque yo sé que es 7 por 10 a la menos 5, 7 punto algo. Ah, ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero es que 7 por 10 a la menos 5 es aproximadamente 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Sí, Ya, eso es la... Estoy haciendo aproximaciones súper groseras, ¿ya? Grosero. ¿Sí? Como de orden de magnitud nomás, así como para... No estamos calculando el valor exacto del término, ¿sí? Estamos solo tratando de ver cuál es el orden de magnitud. ¿Y cuál sería entonces el orden de magnitud del término métrico? Bueno, el término métrico tiene esta forma. U por B, por ejemplo, por tangente de phi dividido por A. ¿Ya? De nuevo, tangente de phi debería tener orden 1, así que esto va a tener orden u cuadrado partido por A. ¿Sí? Y ese orden u cuadrado partido por A es 10 al cuadrado, que va a ser metros cuadrados segundo cuadrado, dividido por A. ¿Cuánto vale A? A es el radio de la Tierra, vale Grandote. 6.370 kilómetros, entonces eso es 6.3 por 10 elevado a 6 metros. ¿Sí o no? 6 por 10 elevado a 6 metros. Digamos que, digamos que es 10 a la 7, ¿ya? Digamos que es como 10 a la 7, y eso significa que esto es aproximadamente 10 a la menos 5, ¿cierto? 10 a la menos 5 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, este término métrico, el término métrico, parece ser 2 órdenes de magnitud más pequeño que Coriolis. ¿Sí? Y fíjense que lo hicimos con el 2 omega b seno phi, pero 2 omega b seno phi tiene la misma escalamiento, ¿cierto? Que el 2 omega u seno phi. O sea, lo mismo si la velocidad es u o v. Y el u cuadrado partido por a tangente tiene el mismo escalamiento que el u por b partido por a tangente. ¿Ya? Así que ambos términos son equivalentes para su escalamiento y por lo tanto, si el escalamiento vale para uno, vale para el otro. Y lo que uno concluye acá es que en primer orden, ¿cierto? Uno podría escribir lo siguiente, podría escribir que la aceleración, ¿ya? Y aquí vamos a poner co, porque estamos diciendo que la aceleración en la horizontal del viento u, solo debido a Coriolis, se puede escribir como 2 omega por b por el seno phi. Y la aceleración debido a Coriolis del viento b, o sea, del viento norte-sur, también solo debido a Coriolis, se puede escribir como menos 2 omega u por el seno phi. ¿Por qué digo solo debido a Coriolis? Pucha, porque eventualmente pueden haber otras fuerzas, po. Podría ser que la parcela esté en medio de un gradiente de presión y que el gradiente de presión justo contribuya a una aceleración en norte-sur o este-oeste, ¿sí? Y eso entonces se va a agregar, esa fuerza de presión se va a agregar a Coriolis. ¿Ya? Y lo mismo podría ser otra fuerza, una fuerza de roce o la gravedad no, ¿cierto? La gravedad no es horizontal. Pero una fuerza de roce sí. ¿Qué otra fuerza en la horizontal podría haber? Bueno, esas son las típicas, ¿ya? La fuerza de roce, la fuerza de presión y la fuerza de Coriolis.
ya podrían estar actuando en algún momento. Pero si uno restringe el movimiento solo a Coriolis, esas son las ecuaciones. Y aquí vamos a hacer una definición, ¿ya? Que es la primera vez que va a aparecer en nuestro curso de dinámica. Y este es una cosa súper importante, ¿ya? Vamos a definir F y la definición es 2 omega seno phi. Eso tiene nombre y se llama el parámetro de Coriolis. Yo juraba que Coriolis se pronunciaba Coriolis porque era francés, porque Coriolis era francés. Pero alguna vez le pregunté a un francés cómo se pronunciaba y no se pronuncia así, se pronuncia Coriolis. O sea, se pronuncia la S igual. ¿Ya? Así que básicamente nosotros lo decimos más o menos bien. Ahora, fíjense en cómo luce la ecuación si es que uno fuera a considerar, por ejemplo, que la aceleración en U entonces es solo debido a Coriolis y entonces sería simplemente F por V. Y la aceleración en B sería menos F por U. ¿Qué les suena a ustedes que son esas dos ecuaciones? Falta un poquito, pero el viento geostrófico. ¿El viento geostrófico, Sebastián? O sea, faltan los términos. Sí, sí. Se te escapó un poco la motocicleta ahí con lo del viento geostrófico, Sebastián. Porque no... ¿Qué pájaro será ese? Sí, pues faltan términos ahí, faltan. De hecho, claro, de hecho, faltan y sobran, de hecho. No, pero mi pregunta, Sebastián, era como más así, más fome, era como más de matemática. ¿Qué les suena a ustedes qué es eso? ¿Qué son esas dos ecuaciones juntas? Como en matemático nomás. ¿Cómo le llamarían a eso si lo tuvieran que explicar a alguien? ¿A alguien que entienda matemáticas? Sí. Ya, primera pregunta. ¿Son ecuaciones diferenciales, sí o no? No los veo así convencidos. Ustedes tienen un curso al menos de ecuaciones diferenciales en el cuerpo. ¿Son ecuaciones diferenciales, sí o no? Sí, Sí, definitivamente sí. Son ecuaciones diferenciales. Pero como que en varias variables, ¿cierto? Como que una ecuación tiene la derivada de una variable con respecto al tiempo, pero que depende de la otra variable. Y la otra ecuación es la derivada de la otra variable con respecto al tiempo, pero que depende de la otra variable. ¿Parece un rotor o no? O que igual hace tiempo que no veo estas cosas. Parece como un rotor, claro, pero así en matemático, ya este es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Les suena eso, no? ¿Sí? Un sistema de ecuaciones acopladas. Y la manera de resolver esta cuestión es bien fácil, porque en realidad, si yo miro la ecuación de abajo, uno dice U, entonces es igual a menos 1 sobre F por dB a dt. ¿Ya? Y reemplazo U arriba, en la ecuación de arriba. Y eso significa que d a dt de menos 1 sobre F de b a dt es igual a F por B. Si yo supongo que los movimientos de la parcela son tales que no me hacen cambiar significativamente F en el tiempo, porque eso también podría ser que me alterara el resultado, y entonces F resulta ser medio constante, ¿cierto? Porque uno podría decir menos 1 sobre F de 2B
a dt2 es igual a f por b. ¿Sí? Si es que f es constante. Y eso me da una ecuación que luce más o menos así. Uy, ¿qué fue eso? Que luce más o menos así. d2b a dt2. Si yo me lo propongo, igual puedo escribir bonito en la pizarra, pero me demoro mucho. Miren, voy a escribir bonito esta ecuación para que vean. d2b a dt2 más f cuadrado por b es igual a 0. Does it ring a bell, this equation? Su movimiento armónico, sí. Es un movimiento armónico simple. ¿De frecuencia? ¿De qué frecuencia, Sebastián? Raíz de F. Raíz de f cuadrado, frecuencia angular f. Ah, Frecuencia angular f. Y la solución es súper simple, por cierto, es b igual a una constante, ¿cierto? Que podría ser, podríamos llamarla b grande por seno de f t más un cierto desfase. Ay, no le vamos a llamar phi al desfase porque la latitud se llama phi. Más un cierto desfase sí. Y probablemente no les tengo que demostrar que u es igual a u por seno de ft más phi. O más otro phi, ¿cierto? Porque estos podrían ser phi distintos. No necesariamente el mismo. Más alfa. Que van a depender de las condiciones iniciales del movimiento, ¿ya? Y bueno, supongamos que inicialmente una parcela de aire está en una posición x0 y 0, ¿ya? En reposo. Y inicialmente uno le da un chancacazo, ¿ya? Le da una velocidad v horizontal, ¿ya? Una velocidad v horizontal. En la dirección x, ¿ya? O sea, uno diría que u para t igual a 0, para t igual a 0 es igual a u grande, ¿ya? Con lo cual, inmediatamente alfa, eso implica que alfa es 0, ¿cierto? Porque si u para t igual a 0 es 0, entonces alfa es 0, y por lo tanto u es igual a u por el seno de ft, ¿sí? Y si inicialmente no tiene velocidad en b, b en t igual a 0 debería ser 0, ¿cierto? Para que b en t igual a 0 sea 0, significa que ft más sigma tiene que ser igual a 2pi, por ejemplo. ¿Sí? Porque el seno de 2pi es 0, y entonces phi tiene que ser igual a 2pi. Porque en realidad esto es en t 0, ¿cierto? Así que, o en realidad también podría ser 0 phi. Ah, pero si phi es 0, queda un poco fea la solución. Porque significa que es 0 para todo tiempo, ¿cierto? Ah, no, porque b podría ser cualquier cosa. Nos queda determinado b. ¿Está bien o no? ¿Cómo lo estoy resolviendo? Claro, b es 0 si es que el desfase es 0. ¿Sí? Estoy resolviéndolo mal, yo creo.
Uno toda de la esos dos no razón. debería estar multiplicado por coseno. ¿Cómo? Uno no debería ser coseno en vez de seno. Por qué si cualquiera le hace po, al movimiento armónico? ¿Sí? Holton ocupa coseno en unas, pero nos debería resultar igual, independiente de eso. Lo que estoy viendo es cuáles son las condiciones iniciales. ¿Ya? Las condiciones iniciales son que la parcela está originalmente, en el tiempo 0, está en x0. Pongámoslo acá. La posición inicial, x de t igual a 0, es x0. Y y de t igual a 0 es y0. Y u de t igual a 0 es igual a u mayúscula, ¿sí? Y b de t igual a 0 es 0. Esas condiciones nos debieran permitir encontrar estos valores de acá. Ahora, un problema que veo, y eso mejor cambiémoslo, ¿ya? Es que acá le puse b y u, pero acá u es el valor de la velocidad, entonces como todo bien confuso, ¿ya? Mejor cambiémosle el nombre a las constantes nomás, y pongámosle a y b, ¿ya? Eso nos va a ayudar un poco a ordenarnos. Entonces, b en t igual a 0 es igual a por el seno de 0 es 0, a seno de phi. ¿Sí? Y u en t igual a 0 es b seno de alfa. ¿Sí o no? Ah, ¿saben qué? Que yo creo que sí, porque estamos mal. Porque claramente, si yo elijo b, no puede ser cualquier cosa, porque las ecuaciones están acopladas. ¿Ya? Entonces, estoy sobredimensionando el sistema de alguna forma. ¿Ya? Es cierto que las dos, que si yo resuelvo también una ecuación para u, también tengo una ecuación en u acá. ¿Sí? Pero estas dos ecuaciones no son independientes, po. Entonces aquí estoy suponiendo que las soluciones son independientes, pero las soluciones no son independientes. Ya una vez que yo escribo la solución de b como eso, u no es cualquier cosa, ¿ya? Ese es el problema. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo con esto, ¿ya? Están bien nuestras condiciones iniciales, ¿ya? Es solo que u no es cualquier cosa. Una vez que yo digo b es a seno de ft más phi, entonces ahora lo que yo debería hacer es calcular u como u igual a menos 1 sobre f por dv a dt. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Que las ecuaciones están acopladas, pues. Entonces, claramente no me van a dar cosas razonables si es que no hago, si es que yo tengo que suponer que b tiene una cierta forma, está bien. Pero u no es cualquier cosa. ¿Ya? Es cierto que u es solución, pero ya está determinada por esta ecuación de acá. Entonces, ¿cuánto vale menos 1 sobre f por dv a dt? Bueno, u es igual a menos 1 sobre f por dv a dt. ¿Ya? Y eso es menos 1 sobre f por dv a dt. Por a
por la derivada con respecto al tiempo del seno es el coseno de ft más phi por f. ¿Ya? Así que u es igual a menos a por el coseno de ft más phi. Así que tenemos menos incógnitas de las que creíamos, porque b y u no pueden ser cualquier cosa, ¿cierto? Es cierto que a y b podrían ser cualquier cosa si es que estas dos ecuaciones fueran independientes, pero no son independientes, ¿ya? Entonces, ok, significa que b es eso y u es eso, ¿ya? U en t igual a 0 ahora, entonces, u en t igual a 0 es igual a menos a por el coseno de 0 más phi, o sea, menos a por el coseno de phi. Y eso es igual a u, ¿sí? Y b en t igual a 0, b en t igual a 0 es a por el seno de phi. Y eso tiene que ser igual a 0. La única forma de que b sea igual a 0 es que phi sea igual a 0. ¿Cierto? Porque a necesariamente va a ser distinto de 0 si es que yo le doy una velocidad inicial a u. Así que esto implica, estas dos condiciones implican que a es igual a menos u, ¿cierto? Y phi es igual a 0. Y de ahí entonces obtenemos que u es igual a u por el coseno de ft y b es igual a u por el seno de ft. ¿Sí o no? Bueno, u es de x a dt. Así que de x a dt es igual a u por el coseno de ft y de y a dt es igual a u por el seno de ft. Quedó medio raro esto acá. ¿Puede uno resolver esto para x y y? Uno podría integrar esto, ¿cierto? Y la integral de esto sería la integral de dx a dt respecto del tiempo, ¿cierto? Y esta sería la integral de u coseno de ft dt respecto del tiempo entre t igual a 0 y t, entre t igual a 0 y t cualquiera, ¿sí? Esto de acá va a ser x en t menos x en 0, ¿cierto? Y aquí tengo que integrar esta cosa de acá, u por la integral entre t igual a 0 y t de coseno de ft a dt. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Seno nomás, ¿cierto? Porque seno, Sí. la derivada de seno de ft va a ser coseno de ft por f, ¿sí? Así que esta derivada, o sea, esta integral en realidad es seno de ft partido por f
evaluado entre 0 y t. ¿Sí o no? Y eso es que x de t menos x0 es igual a u por el seno de ft menos el seno de 0, que es 0. ¿Sí? Dividido por f. Good. Ahora, ¿cuánto vale I de t menos I0? Bueno, eso vale la integral entre t igual a 0 y t de u seno de ft. ¿Cuánto vale la integral del seno de ft? La integral del seno de ft vale menos 1 sobre f coseno de ft evaluado entre t igual a 0 y t. Y eso es menos u partido por f por el coseno de ft menos coseno de ft evaluado en t igual a 0, 1. Ahora, fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente, que estas ecuaciones, x menos x0 igual a u por el seno de ft partido por f, y i menos i0 igual a menos u partido por f por el coseno de ft menos 1. ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación de una circunferencia, la ecuación de una circunferencia en un plano cartesiano? X cuadrado más Y cuadrado igual 0. X cuadrado más Y cuadrado igual a 0. Ya, yo estaba pensando, Diego, en una circunferencia cualquiera de radio R, que puede estar centrada en cualquier punto. Como así. ¿Cierto? X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual r cuadrado. Ya, ¿y qué pasa si hacemos esto al cuadrado entonces y lo sumamos? Digo yo. Hagámoslo. Entonces nos va a quedar x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, que sería esta al cuadrado más esta al cuadrado, es igual a ese primer término al cuadrado, que sería u cuadrado seno cuadrado de ft partido por f, y aquí tenemos que elevar al cuadrado toda esta cosa, más u cuadrado partido por f cuadrado por, aquí ojo que tengo un f cuadrado también, por coseno de ft menos 1, coseno cuadrado de ft menos 2 coseno de ft más 1. ¿Sí? ¿Está bien o no? No, me gusta esa cuestión. Pero bueno.
¿Estará bien eso o no? Me tinca. A mí también me tinca, pero no estoy seguro. ¿Ya? No estoy seguro. No me gusta para nada ese coseno que quedó ahí. Don't like it. Pero no sé qué hacer con él. Bueno, sumemos las cosas nomás. No veo que lo que puede estar mal. Si sumamos A ver, esto. también, ¿Cómo, Alejandro? el seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Claro, el seno cuadrado más el coseno cuadrado igual 1. Así que significa que ese término de ahí y ese término de acá es 1. ¿Cierto? Ah, pero es 1. Ya. Entonces es 1. Y nos queda entonces, nos queda un término menos 2u cuadrado partido por f cuadrado coseno de ft. Y nos queda otro término que es más u cuadrado partido por f cuadrado. Sí, pero ese quedaría 2 veces. ¿Cuál quedaría 2 veces, Alejandro? Lo que pasa, si bien seno cuadrado y seno cuadrado da 1, ambos están factorizados por u cuadrado partido por f cuadrado. Claro, así que esto sería 2, ¿cierto? Y entonces el resultado de esto sería 2u cuadrado partido por f cuadrado por 1 menos coseno de ft. ¿Sí? ¿Está bien eso, no? No me gusta que quede el ft, o sea, el ft. Claramente no me gusta porque pareciera que el círculo depende del tiempo también, ¿cierto? Pero la ecuación sería una cosa así como esta. No estoy seguro que nos hayamos equivocado en nada. No veo en realidad que nos hayamos equivocado en nada, así que yo me quedaría tranquilo de que está bien el álgebra, pero nos quedaría esto de acá, ¿sí? Y quizá uno podría argumentar que para el tiempo igual a 0, o que esto es periódico, ¿cierto? Así que en algún instante de tiempo la ecuación va a ser igual a esto, y esto de acá debería ser el radio de la circunferencia, ¿cierto? No estoy seguro en que nos podemos haber equivocado. Yo también veo que, según yo, la ecuación de la circunferencia de radio R es así. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado. Pero ¿nos estaremos equivocando en la ecuación de la circunferencia? No lo creo, la verdad, porque siempre esta posición de acá es x, ¿cierto? Menos x0, y esta de acá es y menos y0, y estos son los catetos de un triángulo rectángulo, así que esto al cuadrado más esto al cuadrado tiene que ser igual al radio al cuadrado, y esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? No estoy seguro qué fue lo que hicimos mal. Y más arriba, Ya sé lo que hicimos mal. Estamos suponiendo mal el centro de la circunferencia. Ya es un desliz nomás, un desliz de concepto. Porque si partimos de acá en la ecuación, la manera de conseguir que esto sea la ecuación de una circunferencia es que el I0 está modificado por ese más U partido por F. ¿Ya? Entonces, fíjense que si nuestras ecuaciones eran así, x menos x0 igual a U partido por F por el seno de ft, y I menos I0 igual a
menos u partido por f por el coseno, menos u partido por f por el coseno de ft, perdón, más u partido por f, si lo pasamos al otro lado nos va a quedar con un menos, así que nos queda como eso. ¿Está bien? Yo lo veo bien. Tenemos una pequeña diferencia con el Holton acá, con un signo menos. Está bien, porque la derivada Profe, creo que al D igual a un seno de ft le falta. sí, nos equivocamos bien al principio. Sí, nos equivocamos bien al principio. Es que A es igual a menos U. Así que B es igual a menos U por el seno de ft. Ya, así que dejamos un poco la embarrada con los signos acá, va a estar enredado arreglarlo. Eso pasa cuando uno hace la derivación en clase, ¿ya? Pero encuentro que es mejor esto que chantarles la ecuación nomás y que no sepan de dónde viene, ¿ya? Que es como está en el Holton. Así que B es igual a menos U por seno de ft, ¿ya? Y por lo tanto, I menos I0 es menos U, y entonces esto queda un más, y esto queda un más, ¿ya? Y esto queda un más, y esto queda un más, y esto queda un menos, y esto queda un menos, y esto queda igual a U partido por F coseno de ft, y x menos x0 es igual a U partido por F por el seno de ft. Uf. Ya, ahí estamos. Y entonces, ¿cuál es el movimiento de la parcela? El movimiento de la parcela es una circunferencia centrada en el punto x0, y0 menos U partido por F de radio, y de radio igual a U partido por F. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? Se demora cuando ft sea igual a 2pi, ese es el periodo, entonces el periodo en realidad es 2pi partido por f. O sea, el periodo de la oscilación es 2pi partido por 2 omega seno phi. O sea, el periodo de la oscilación depende de la latitud. ¿Sí? En el polo, el periodo de la oscilación es justo seno de phi es igual a 0. Perdón, seno de 90 de pi medio es igual a 1. Así que el periodo de la oscilación es pi partido por omega. O 2pi partido por 2 omega, que sería mediodía.
¿Se acuerdan de nuestra oscilación inercial? Cuando les dibujé ese 8 que se formaba, ¿se acuerdan que yo les decía, sale la partícula, se demora medio día en dar una circunferencia y después vuelve al polo? Bueno, esta es la oscilación que acabamos de encontrar, es la misma, ¿ya? Tiene un periodo de la mitad del día en el polo, tiene un periodo de un día a 30 grados de latitud en cada hemisferio, ya donde el seno es justo un medio. Así que ahí queda que justo que el periodo es 2pi partido por omega, o sea, es un día, justo un día. Y a esto se le llaman oscilaciones inerciales en la literatura. Aunque a Holton no le gusta el nombre, y él prefiere llamarle oscilaciones de momentum angular constante. Fíjense que estas son las oscilaciones que tienen las partículas que están sujetas solo a la fuerza de Coriolis. O sea, si yo fuera capaz de mover una parcela de aire solo sujeta a la fuerza de Coriolis, entonces tendría una oscilación inercial con ese periodo. Espérenme un segundo, un poco, niños. Ya. Entonces, todo esto solo para decir que esas oscilaciones inerciales existen en la teoría. La pregunta es si existirán en la realidad. ¿Existirán en la realidad? Eso es lo dramático de este curso. Que nunca sabemos si las cosas existen de verdad o no. ¿Han escuchado alguna vez de las oscilaciones inerciales? ¿Como algo importante en la atmósfera? La verdad es que no lo son. ¿Ya? Hasta donde nosotros sabemos, es difícil encontrar oscilaciones inerciales en la atmósfera. Sí han sido descritas frecuentemente en el océano. ¿Ya? En el océano, las mismas ecuaciones, en vez de una parcela de aire, una parcela de agua sujeta a un movimiento que depende solo de la fuerza de Coriolis, está descrito por estas ecuaciones y uno puede ver que, supongamos que uno tiene una boya, ¿sí? Que sigue el movimiento de o una boya libre o uno deja pasar un trazador, ¿ya? Y el trazador se mueve con el océano y describe movimientos. Uno puede analizar esos movimientos con un espectro de Fourier y rescatar cuál es en un periodo, ¿cierto? Cuáles son los picos de frecuencia que más explican o que mejor explican ese movimiento. Y resulta que en el océano siempre se observa ese pic de energía en las oscilaciones inerciales. O sea, las oscilaciones inerciales en el océano al menos son bastante evidentes si es que uno mira la circulación completa de una parcela de agua. Para nosotros, ¿cuál es la importancia para nosotros como meteorólogos? Es más que nada didáctica, porque para nosotros esta, a pesar de todo el atado que nos dimos y todos los olvidos de símbolos que hicimos entre medio, ya hay olvidos de matemáticas que tuvimos, esta es una ecuación fácil de resolver. ¿Sí? O sea, este es un ejemplo sencillo en que estamos considerando el movimiento del aire solo sujeto a una pura fuerza nomás, ¿ya? Así que como ejemplo es importante de entender, y es importante entender estas oscilaciones inerciales o oscilaciones de momento angular constante en la atmósfera, porque son una posibilidad potencial y también nos ayudan a entender Coriolis, ¿sí? Ahora, último minuto y nos vamos. Antes de que nos vayamos, ¿en qué dirección gira la parcela a todo esto?
Vamos a suponer que hicimos todo esto en el hemisferio norte, porque si lo hubiéramos hecho en el hemisferio sur, habríamos tenido que probablemente escribir f como el módulo de f, ¿cierto? Más que como cuando multiplicábamos o dividíamos, tendríamos que haber provisto que f podría tener signo negativo. Nunca pescamos eso. Siempre supusimos que f era positivo, así que estamos en el hemisferio norte. ¿Cómo saber para qué lado gira? Porque obviamente está haciendo una circunferencia, ¿cierto? Estamos diciendo que está haciendo una circunferencia de radio r. ¿Y será que se está moviendo así? ¿O será que se está moviendo en la otra dirección? Si se está moviendo así, el giro es ciclónico en el hemisferio norte. Si se está moviendo así, es un anticiclón en el hemisferio norte. ¿Ya? Y es bueno mencionar por qué, de dónde viene este término ciclónico y anticiclónico. ¿Ya? Si ustedes miran la Tierra, ¿ya? Y en eso hemos estado, ¿cierto? Pensando en la rotación terrestre. Cuando uno mira la rotación terrestre desde el polo norte, si uno la mira desde el polo norte y uno se pone acá a mirar, ¿cierto? Lo que uno ve es que las cosas giran así, la Tierra gira así, ¿sí? Pero ahora piensen si uno la mira desde el hemisferio sur. Si uno mira desde el hemisferio sur, desde el polo sur, el giro es así, hacia el otro lado. Es el mismo giro de la Tierra, ¿cierto? Solo que si yo lo miro desde arriba del polo norte, lo veo en la dirección ciclónica del hemisferio norte, pero si lo miro desde el polo sur, lo veo en la dirección anticiclónica del hemisferio norte. Y en realidad, lo que significa para nosotros en dinámica ciclónico es que gira en el mismo sentido de la Tierra. Y es solo que la Tierra gira así en el hemisferio norte y gira para el otro lado en el hemisferio sur. Entonces, en ambos hemisferios se llama ciclónico al giro que corresponde con el giro de la Tierra, es solo que en el hemisferio norte ese es el movimiento ciclónico y anticiclónico, y en el hemisferio sur el movimiento ciclónico y anticiclónico es justo al revés, ¿cierto? El ciclónico es así, eso es ciclónico, y el anticiclónico es al revés. Entonces, fíjense que ciclónico y anticiclónico no tiene nada que ver con la presión, sino que tiene que ver con el giro. Y ciclónico significa que gira como la Tierra, y anticiclónico significa que gira al revés de la Tierra. Ya, pues, ¿cómo sabemos si las oscilaciones son ciclónicas o anticiclónicas? Miremos las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos que mirar? Estas de acá. ¿Cierto? U es igual a U coseno ft. U es igual a U coseno de ft. Y B es igual a menos U seno de ft. ¿Sí? Entonces, empieza el tiempo, ¿cierto? Y inicialmente supongamos que nuestra parcela está por aquí. Supongamos que nuestra parcela está por aquí inicialmente. Inicialmente va a tener una velocidad u positiva. Vamos a suponer que está acá. Va a tener una velocidad u positiva, ¿cierto? Porque sí, porque u es positivo y coseno de ft va a ser positivo hasta que ft sea igual a pi medio. ¿Sí? Entonces va a tener la velocidad va a tener una componente en esa dirección. Al principio. ¿Cómo va a ser la componente norte-sur de la velocidad? Va a ser negativa. Entonces va a ir hacia acá.
en los primeros 90 grados. Así que en los primeros 90 grados la parcela va a ser esto. En los siguientes 90 grados, entonces en los primeros 90 grados la parcela va a ser esto. En los siguientes 90 grados, el coseno va a empezar a ser negativo, ¿cierto? Pasado pi medio, el coseno empieza a ser negativo, así que u va a ser negativo. Cuando u es negativo, u apunta hacia allá. Y el seno, pasado pi medio, sigue siendo positivo, ¿cierto? Así que b también va a ser negativo todavía. Y b negativo significa que viene desde el norte. Así que la velocidad en los siguientes 90 grados va a ser así. En los siguientes 90 grados, ahora el coseno va a estar en el vector, va a estar en el ángulo va a estar en el tercer cuadrante, ¿cierto? En ese caso, el coseno va a seguir siendo negativo, pero ahora el seno también va a ser negativo. Y entonces u va a ser negativo, pero b ahora va a ser positivo. ¿Ya? Y la velocidad total entonces va a tener esa forma. ¿Sí? Primero así, después así, después así. Y adivinen cómo va a ser en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ahora el coseno es positivo y el seno es negativo. U va a ser positivo y el seno es negativo, así que b también va a ser positivo. ¿Cómo es el movimiento entonces? Cuadrante número 1, número 2, número 3 y número 4. Así va a ser el movimiento. Eso es un anticiclón en el hemisferio norte. Porque, sí, pues si primero va a ir así, ¿cierto? Después va a ser así, y estás describiendo una circunferencia. Primero la velocidad tiene que ser así, después la velocidad tiene que ser así, después la velocidad tiene que ser así, y después la velocidad tiene que ser así. No veo de qué otra forma, porque esto además, esto tiene una flecha de tiempo, ¿cierto? Esto lo organizamos así porque el tiempo va aumentando, y a medida que el tiempo va aumentando, el ángulo va cambiando. Así que la única forma de satisfacer esta secuencia, ¿cierto?, de cambios de velocidad y de que la velocidad sea de esa forma, es que esto sea un anticiclón en el hemisferio norte. ¿Cierto? Que gire de esta forma. Ahí. No. Seguro que hay una manera más fácil de cachar esto. Pero a mí lo único que se me ocurre es explorar todos los cuadrantes y hacer estas flechitas y entonces darnos cuenta que esa es la forma de hacer girar esto. De que esto sea una circunferencia efectivamente y de que se cumpla siempre estos cambios de velocidad. Pero seguro hay una manera, debe haber una manera más simple de ver esto. ¿Ya? Pero como dice el dicho, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? La Priscila siempre se está riendo, aunque
aunque la broma sea fome, igual tiene una sonrisa. Ya, chicos y chicas, quedemos hasta acá por hoy día. Ahora sí les prometo que las dos clases las voy a subir ahora ya. También la de meteorología, porfa. Oh, sí, la de radiación. Sí, la de radiación. Esa seguro que se me va a olvidar, pero voy a tratar de que no. ¿Ya? Ya. Les voy a subir las clases al tiro. Y eso. Igual yo me mareo un poco con eso, ¿eh?